Hola hermanos, el día de hoy 15 de noviembre del 2023 es miércoles, sí, de la 32ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy, vamos, no es memoria obligatoria, para mí lo es, sinceramente lo es, el Doctor Universalis, y se le pone así, Doctor Universal, porque tocó todos los temas habidos y por haber. Cuando estaban naciendo las universidades, acuérdense que la Universidad de Bolonia, que es la primera, nace en el 1088, así que por lo tanto, vamos, es casi contemporáneo en el nacimiento de él, porque él nace en el 1193 más o menos, ¿no? Y entonces, claro, o sea, estaban naciendo, 1188, dije 1088, 1188 el nacimiento de la Universidad de Bolonia, y entonces hagan de cuenta que vamos, prácticamente a él le tocará vivir pues los inicios de esto. San Alberto Magno, nacido en Baviera, en Alemania, bueno, Alemania hoy en día, ¿no? En Baviera, en Lauingen se llamaba el pueblo donde él nació. Hay un problema con el momento de su nacimiento, algunos lo ponen, como les digo, en 1192, 1193, y algunos otros dicen que realmente nació en 1206. Bueno, es una cosa bastante discutible. No sabemos mayor cosa de su infancia, de su adolescencia. Sabemos que efectivamente venía de una familia noble, llamémosle así, y además que bien preparado, era un muchacho, digámoslo, chispa, era sumamente inteligente, y entonces estudia en Padova en primer lugar, y ahí se hace dominico. La reciente congregación, la reciente orden de los padres predicadores, de la orden de predicadores, y él se hace dominico. Y entonces, estando ahí en Padova, empieza el estudio de Aristóteles. Y va a ser él uno de los mayores comentaristas de los libros de Aristóteles, del Órganon, de la Ética Nicomaquea, es decir, él se mete de la lógica y entonces él va a entrar a ser un gran conocedor de Aristóteles. Tuvo como maestro, como alumno a un tal que le decían el toro, ya, o de hecho creo que le decían el buey, ya, sí, un tal Tomás. Sí, Santo Tomás de Aquino. Bueno, para que hagan ustedes una idea. Luego se va a París, allá donde va a tener a Santo Tomás de alumno, y estando allá, pues realmente, oígame, era una lucha en ese momento porque no se quería que ni los franciscanos ni los dominicos entraran a ser maestros en las universidades, pero frente a la cabeza de uno como Alberto, es que Alberto habló de todo, habló de ciencia, él fue el que descubrió el arsénico, por cierto, habló de ciencia, de astronomía, de música, habló de teología, de filosofía, por eso el Doctor Universal, y ya les digo, y entonces él se pone, estando ahí en la universidad, por cierto, ¿no? Decía San Alberto que la Tierra era esférica, no era plana. ¿Ya? Para que vean, y es sin necesidad de utilizar más que la matemática, sencillamente utilizando la matemática, y ya ven, o sea, es decir, vamos, alguno en su época le habrá dicho, no sabe lo que está diciendo, pero estaba diciendo lo correcto, vamos, no es esférica la Tierra, pero vamos, es redonda, digámoslo para que me entiendan, y entonces ahí estuvo, como les digo, trabajando con él en París, su discípulo, Santo Tomás de Aquino, y miren, escribió de todo, escribió de botánica, escribió de geografía, escribió, ya les digo, de todo lo que ustedes se quieran imaginar. Fue ordenado obispo en 1259, algunos dicen 1260, pero es lo más probable 1259, de Ratisbona. Y había un relajo ahí en esa diócesis y él puso orden, una vez puso orden, vámonos, le pidió al Papa, mire, santidad del Urbano IV, yo no quiero seguir ahí, yo quiero dar clases, yo quiero seguir en mis investigaciones, y el Papa le aceptó la renuncia, y entonces se fue al convento que quedaba ahí cerca de Colonia, en Wurzburgo, y, de los dominicos, y ahí se va a quedar. Va a morir, pues bueno, como les digo, yo supongo ya bastante mayor, a los 80 y tantos años, sí, nació en 1193, y bueno, ya les digo, él mismo me mandó a hacer su tumba, oigan, y dicen que iba a rezar ahí en la tumba a cada momento, pidiendo pues por su pronta presencia delante del Señor. Inteligentísimo, ya les digo, es que químico, porque la alquimia, pero la química, y por eso va a costar un poquitito que llegue a ser canonizado, porque fíjense, fue beatificado realmente pronto, vamos, fue beatificado en 1622, pero va a ser canonizado nunca.
no ha sido canonizado. Lo que pasa es que en 1931 el Papa Pío XI lo declaró doctor de la Iglesia, y en el momento en el que lo declara doctor de la Iglesia automáticamente pasa a ser santo. Miren sus obras, él tiene una suma teológica, ¿no? Y no de tanto alcance y profundidad como la de Tomás, pero tiene también una suma teológica. Les digo, los comentarios que hace sobre Aristóteles, sobre todo de la ética nicomaquea, son bellos. Y ya les digo, y varios trabajos también sobre química, ya les digo, por eso costaba un poco, porque alguno pensaba que era alquimista y andaba ahí queriendo encontrar la piedra filosofal para convertir la plata en oro. Esas son cosas un poco simpáticas, hay que ser rigurosos en esto, pero ya les digo, una belleza de pensador y todo. Al final vamos a hacer una de sus oraciones. Vamos a las lecturas. Siempre el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra, estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor da a todos, ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud, pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras y búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, cuánto quisiera yo que este versiculito que está aquí, que no sé cuál es, creo que es el quinto, ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley. Ojalá escucharan en mi país esto. Ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Los poderosos, los que tienen responsabilidades. Claro, van a decir, padre, usted también tiene. Sí, las tengo. Claro que sí. Y aquí no es cuestión de échele a los políticos y a los que gobiernan. No se trata de eso. Pero hay que ser realistas, hombre. Necesitan escuchar esta palabra, estos benditos, porque rapidito se endiosan, dejan de cumplir la ley, les parece que la ley está al servicio de ellos y no ellos al servicio de la ley. Y claro, los que gobiernan los pueblos se les olvida que van a rendir cuentas, y no rendir cuentas en una fiscalía, en un ministerio público, no, ojalá que lo hagan también, pero no solamente ahí, es que delante de Dios. Si Dios nos pone al frente de algo, ¿cómo era ayer la palabra? Somos siervos inútiles, no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer. Bueno, aquí en ese mismo sentido. Todos seremos juzgados, pequeños y grandes, sí, pero es lógico que al que más se le ha dado, se le va a exigir más. Porque precisamente por eso hay que cumplir fielmente la voluntad del Señor para ser reconocido por justo. Eso es lo que dice el libro de la sabiduría. No hay que prenderse, Aprendan, esa insistencia, aprendan. Se le dice a todos, pero sobre todo a los que gobiernan. Ojalá escuchen, oigan, porque no son eternos. Y esta vida no les va a dar la felicidad y acumular poder y andar en esas triquiñuelas y andar haciendo esas cosas que están haciendo en nuestros pueblos. Realmente duele lo que está pasando en España. Miren, es que por todas partes estamos arruinados por todos lados, hombre. Tenemos que ser conscientes de esto. No es el camino. Los políticos quieren a costa de lo que sea llegar y mantenerse en el poder. Por favor, hombre. Seriedad en su manera de actuar. El Evangelio. Lucas capítulo 17 versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gratitud es una virtud que lamentablemente no crece en todos los jardines. Y en el corazón de muchos no existe. Pedimos al Señor, pero cuando ya conseguimos lo que pedimos, se nos olvida el Señor. Y esas actitudes tan inmaduras y tan inconsistentes, incoherentes,
palabra muy utilizada últimamente aquí en mi país, por cierto, para todo, están hablando de incoherencias, los incoherentes. ¿Cómo les digo? Es terrible, ¿no? Cuidado. Y aquí el lenguaje bello. Fíjense cómo en el dolor no existen nacionalidades, ¿no? Porque el samaritano estaba junto con 9 judíos. Ahí sí, ¿no? En la enfermedad no había distinciones. Yo me pregunto de lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza. Claro, no van a decir que Samaria es Gaza, no, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Pero digo, o sea, cuidado, lo que está pasando en el mundo. Se nos olvida que el otro compartimos el mismo dolor, los mismos retos, las mismas dificultades. Bueno, delante de Dios, ojalá seamos capaces de gritarle pidiendo, Señor, ten compasión de nosotros. Pero cuando el Señor se compadezca, que no se nos olvide volver, que no se nos olvide ser testigos, que no se nos olvide dar gracias. Miren, un corazón agradecido nunca se marchita y no hay peor cosa. En el fondo, estoy convencido, cada día me convenzo más, que todo pecado es un acto de ingratitud. Todo pecado es un acto de ingratitud porque es un rechazo directo, consciente y libre a la misericordia de Dios y a su amor. Les dije que íbamos a hacer una oración de San Alberto Magno. Eso hagamos. Señor Jesucristo, que me llamaste a la primera hora de la mañana a tu viña, pues me has conducido desde mi juventud para trabajar en la religión por el premio de la vida eterna. Cuando todo se haya consumado y ya en el juicio final premies las acciones, ¿qué me darás a mí que estuve todo el día ocioso, no ya en la plaza del mundo, sino en la misma viña de la religión? Oh Señor, que no mides nuestras acciones con el peso público, sino con la balanza del santuario. Haz que al menos caiga en la cuenta y me convierta en la hora 1/10 y que no sea hallado envidioso, porque tú eres bueno. Amén. Qué bello, ¿verdad? He estado en la viña, pero de repente también un poco ocioso. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Estamos en la iglesia, trabajamos, somos sacerdotes, catequistas, delegados de la palabra de Dios, lectores, miembros del coro, lo que sea. Pero como que se nos olvida dónde estamos y por quién y para quién trabajamos. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Alberto Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz mitad de la semana. Feliz miércoles para todos.